Continuamos con más de esta tizaña y atención padres que nos están viendo porque vamos a tocar un tema súper importante y es hablar del ghosting parental. ¿Qué es esto? Se trata pues un poco del abandono emocional en la era moderna que realizamos algunos padres pretendiendo que es algo positivo de alguna manera para educar o poner carácter en los niños, pero vamos a ver qué opina nuestra especialista de hoy. Sí, justamente un tema bastante importante, ¿no? Sobre todo en esta era tan moderna en la que los padres hacen su propia ley. Es por eso que tenemos a nuestra invitada del día de hoy, Nakari, que nos está acompañando. Hola. Para hablar de un tema que, a pesar de que pasa hoy en día en los padres y para los hijos, es preocupante la forma en la que se está criando un niño para hacerlo quizá poco emocional, por decirlo así. Bienvenida. Gracias, hola. Gracias por la invitación. Tenemos que explicar primero qué significa ghosting. Es un término anglosajón que es sinónimo de fantasmear. Entonces esto ya en sí genera una relación de ambivalencia en el afecto, en el vínculo, porque estoy y no estoy, ¿sí? Para niños pequeños eso pudiera ser un juego como muy inocente cuando nos tapamos la cara, aquí estoy, aquí no estoy. Pero ya en la adolescencia y en la adultez temprana, que un cuidador abandone la filiación puede ser una retaliación hacia el otro cuidador, porque estamos terminando en malos términos, o porque este adulto cuidador tiene temas no resueltos y ocurre la situación de abandono, que ocurre en el niño o en el adolescente. Comienzan situaciones de dificultad con su autoestima, con una percepción desvalorizada de sí mismo, porque por supuesto se responsabiliza de este fantasmeo de los padres, se atribuye la culpa, dice hice algo malo, me abandonan y se van porque yo no soy suficiente, y lo que es aún más grave es que este patrón de relacionamiento es lo que yo repito en la adultez. Entonces hago este gosteo en redes sociales, hago este gosteo en WhatsApp que no contesto y mis relaciones de apego y vínculo son ambiguas, son ansiosas. Así es, pero no solo quizás llevándolo en la parte acerca de los teléfonos, sino eso ocurre en presencia y es un poco lo más grave del asunto, sobre todo para las personas o padres que dicen, si hiciste algo, mira, no te voy a hablar. Y le aplican la ley del hielo, Correcto. que es como el ghosting, ¿no? Es como el ignorar, el desaparecer claro. por cierto periodo de tiempo. Y yo considero que esto tiene mucho más que ver de la figura paterna que de la propia actuación del niño. El no saber quizás gestionar las emociones como tal y de cierta manera ser un poco infantil con mi inteligencia emocional. Y bueno, obviamente voy a repercutir dentro del bebé o del niño. Hay un sinfín de características que pudieran atribuírsele a la persona que realiza ghosting como una forma de apego ansioso ambivalente. Traumas no resueltos, gestión emocional que se carece, es ausente total. Este cuidador no tiene sus propios issues resueltos y entonces atribuye que el niño va a entender sus ausencias. Y no necesariamente. Viene de patrones de relacionamiento también ambiguos y se repite, es como una cadena, ¿sí? Y sí, coincido contigo, el ghosting más complicado es el presente ausente, ¿sí? Y ya he estado en este espacio anteriormente y hemos hablado de este tema. La pantalla ha sustituido el método tradicional de crianza. Entonces yo puedo otorgar una pantalla y eso es una señal de no me importa lo que estás haciendo, aquí está el teléfono, que esa persona o ese dispositivo me sustituye. Entonces, claro, este niño, este adolescente, construye su mundo relacional de esa forma. Entonces es cuando los vemos en psicoterapia y sus relaciones yo-mundo no son exitosas, porque evidentemente tiene un modelo de crianza donde los papás no son capaces tampoco de gestionar su propia emoción, ni siquiera de identificarla, ¿sí? Y si esto viene con un estilo de crianza que es autoritario, nada democrático, y aquí tenemos que hacer un énfasis en cuidado con estilos de abandono o crianza amorosa o respetuosa, porque hemos como dividido la línea como muy laxa, ¿no? Y no, o sea, criar con amor y respeto no es permitir que el niño decida, o es que el adulto sea un adultocentrismo, no, es poder entender la edad evolutiva de este niño, de este adolescente, y poder establecer límites sanos. Todos los seres humanos necesitamos estructura relacional. Si no tenemos eso, nos vamos a confundir, porque inmediatamente lo que vamos a pensar es, ¿qué pasa? ¿Qué hice?
que no son capaces de sostenerse conmigo, que no se me acercan, que no me quieren. Evidentemente, la respuesta es absolutamente negativa. A ver, lo que nos dice este término ghosting parental es que este refuerzo o esta validación, incluso estas muestras de cariño, suele ser intermitente. Entonces crea este estilo de apego ambivalente, pero ¿qué ocurre cuando no es intermitente, sino que no está en general? Cuando hay más bien solo Ausencia total. Generalmente pasa que cuando el cuidador se ausenta, que históricamente, y eso ha cambiado, se lo hemos endilgado a la figura masculina, y por eso digo, ha cambiado porque ahora la realidad es otra, ahora tenemos éxodos migratorios y está ausente mamá y papá. Entonces, pero vamos a hablar del tradicional. Generalmente pasa que ese otro cuidador trata de justificar la ausencia y de alguna manera trata de relacionar a este niño o niña adolescente con ese cuidador que está ausente. La verdad es que eso es absolutamente inapropiado, de hecho no es adecuado promoverlo porque el duelo no se resuelve. O sea, ¿cómo tú le dices a un niño de 5 o 6 años, tu papá no te quiere? ¿Cómo se lo explicas? Es difícil, es igual de difícil para un adolescente de 14. O sea, aquí la edad no es un factor, pero sí, a veces pasa que el entorno quiere sostener ese vínculo y de alguna forma esto lo que hace es perpetuar el dolor emocional. Porque al fin y al cabo, cuando estoy más grande, caigo en cuenta de que mi papá me abandonó. Claro. Y que eso es una realidad, ¿no? A veces sucede que también tenemos familias reconstituidas. Entonces, bueno, ocurre la figura de un padrastro, una madrastra, y esta persona viene a ubicarse en ese rol sin serlo y genera una relación que se puede rescatar. Pero al fin y al cabo, este niño, este adolescente, tiene que sortear la dificultad de haber sido rechazado originariamente por su mamá o su papá, e históricamente, ¿qué nos dicen? Tu mamá y tu papá te quieren mucho. Tu mamá y tu papá te tuvieron con mucho amor. ¿Y qué pasa cuando ese papá no está? ¿Cómo me siento yo con esto? O qué pasa cuando no lo demuestra también. Fíjate que tú acabaste de comentar algo importante y en los niños de 6 años, 7 años, en adolescentes de 14, hasta un adulto, puede doler que te digan, mira, tu papá no te quiere o nunca te quiso. Puede causar un choque. Y yo creo que el problema radica hoy en día actualmente en que hay papás muy adolescentes, papás a muy temprana edad, quizá que no han descubierto esa paternidad o esa maternidad que debe pasar con el transcurso del tiempo. Y hablo también, yo he escuchado mucho de lo que es, digamos, esos acuerdos que no se hacen en familia o esos patrones que quizás se cumplen, que vienen de familia, esas rupturas de familia, esas familias disfuncionales o esos karmas. Esos karmas también vienen siendo parte del día a día y que hacen presente en el niño de una forma cuando te afecta, cuando de cierta manera te hace daño. Eso viene siendo parte también de los karmas pasados que puedes tener tú, generacionales como familia. Bueno, hablar de karma es otra postura filosófica, ¿no? Yo te voy a mencionar lo que manejamos nosotros desde el punto de vista psicoemocional. Hay repetición de patrones. Generalmente, cuando tú revisas el modelo sistémico de una familia disfuncional, el abandono ha ido viajando generación tras generación. Entonces se naturaliza esta ausencia y de alguna forma no se sustituye, sino que por el contrario se refuerza y dice, nosotras tuvimos hijos sin un padre presente y este grupo de mujeres de ese entorno, de ese clan familiar, lo viven repitiendo. Eso puede ser una opción. Cuando hablabas de padres adolescentes o de temprana edad, a veces sucede que les anulan la maternidad y la paternidad. Cuando hablamos de embarazo adolescente, que es otro tema complejo, generalmente hay un cuidador que asume la responsabilidad en la crianza de este bebé, anulando la posibilidad de que esta adolescente o este adolescente se encarguen de tomar y asumir la consecuencia de un acto de esa naturaleza. Siempre hablamos que tener un hijo no es el mero embarazo o el mero nacimiento. La crianza es lo que realmente hace que un ser humano se sienta acompañado dentro de un sistema social familiar. Cuando estos adolescentes han sido criados sin herramientas emocionales, es decir, esta caja de herramientas está vacía, es porque evidentemente lo han posiblemente aprendido de la familia, ¿sí? Si tengo un papá que estuvo presente en el entorno, pero es un papá que era nada más proveedor, generalmente a la mamá era la que le correspondía corregir, acompañar, qué sé yo. Y el papá nada más fungía como, cuando venga tu papá, hablamos. O
El hijo va donde el papá y el papá le decía, no, eso es con tu mamá. Es decir, se anulaba esta figura emocional en el hombre, siendo asumida únicamente por la mujer, y esto hizo que este hombre, este adolescente que se convirtió en hombre, tampoco tenga esa posibilidad de reconocer sus emociones y reconocer las del otro. También debo decirlo, esta generación de personas, también que les han mal llamado generación de cristal, y las adjetivaciones generalmente negativas nos sesgan, pero estos son chicos y chicas que de alguna manera les interesa ir a psicoterapia, les interesa hablar de esas ausencias, quieren no repetir ese patrón, no lo quieren hacer tan lineal. Eso no quiere decir que cometamos equivocaciones criándonos, pero de alguna manera reconocen que esa figura fue importante y que no estaba, y que por ende quiero hacerlo de forma distinta. Y por eso vemos tantos adultos jóvenes que no quieren ser mamás y papás tempranamente. Es Sí, correcto. estos jóvenes, yo coincido, siento que están sanando muchas de las heridas de generaciones anteriores y eso la verdad es bastante esperanzador y por eso, bueno, agradecemos además esta clase. Yo creo que ha sido una clase para nuestra familia en casa. Si nos puedes brindar también redes sociales para enterarnos de más contenido. Claro, cómo no. Mi Instagram es @psiconaca y me pueden contactar por el 0412-705-5763, el correo psiconaca@gmail.com. Buenísimo. Bueno, gracias, Ana Cari, por No, esta clase a ustedes por la magistral invitación. para todos los padres. Para que, Total. bueno, yo siempre digo que nadie nace con un manual de instrucciones para saber cómo paternar. Aprendemos justamente con la experiencia, pero siempre es bueno el ir corrigiendo los errores de un pasado para hacerlo mucho mejor, porque a su vez serán generaciones mucho más bonitas, más entendedoras, con más respeto, aceptación y empatía hacia los demás. Bueno, ¿a ustedes qué les pareció este tema? Coméntenos a través de nuestras redes sociales, @latisanaGB. Vamos a una pausa, muchachos, y continuamos con más.